Usted está en El Radar, en Blue Radio. Quiero saludar al señor exfiscal general de la Nación, también exprocurador general de Colombia, exministro de Justicia y uno de los abogados más importantes de nuestro país, Alfonso Gómez Méndez, para hablar sobre lo que ha significado esta sentencia. Seguramente vamos a poder hablar en otras oportunidades de ella porque tiene más de 1.100 páginas, como se los hemos dicho, pero ya tenemos las líneas gruesas de lo que significa la condena de la juez 44 del Circuito de Conocimiento de Bogotá en contra del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Condena a 12 años de detención domiciliaria. Doctor Gómez Méndez, muchas gracias por estar con nosotros en El Radar. Ricardo, muchas gracias por esta invitación. Con mucho gusto, desde luego. Gracias. ¿Cuál es su primera lectura? ¿Cuáles son las primeras ideas que usted nos puede entregar a propósito de este fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe? Pues mire, como algunas como precisiones preliminares, porque yo he oído mucho que se dice que esta es la primera vez que se condena a un expresidente, cosa que es parcialmente cierto, por cuanto en verdad los hechos por los cuales ha sido juzgado y condenado ahora en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe no tienen que ver con su ejercicio en la presidencia. Recuerden que ese fuero del presidente se mantiene para los hechos ejecutados durante el periodo, incluso después de que se haya terminado. Luego, es como una primera precisión, fueron hechos surgidos muchísimo después, ya cuando él no era presidente, sino senador de la República. Primera precisión. Ahora, ¿qué opciones se tenían en este caso después de la declaratoria de culpabilidad? En primera instancia, repito, en relación con la pena, en primer lugar, y en segundo lugar, con el tema de la detención domiciliaria. En relación con la pena, la propia Fiscalía había pedido 8 años y medio, lo que obedece a una figura que se llama acumulador de los cuartos, que establecimos en el Código Penal de 2000, que yo impulsé como fiscal general, en virtud de la cual, cuando hay concursos, se parte de la base de la pena menor prevista y se va subiendo en determinada proporción. Creo que la señora juez, en un criterio pues que hay que respetárselo, fue un poco más allá de eso y llegó hasta los 12 años, casi dijéramos como hasta el límite. Eso en cuanto a la pena. En cuanto a haber tomado la opción de la detención domiciliaria, habían 3 posibilidades. Una, que que la pena fuera intramural, es decir, cárcel. 2, la que tomó la señora juez de la detención domiciliaria, que es la segunda, perdón, y la tercera, que sería haberlo dejado como estaba, en libertad, había afrontado el juicio de libertad, y eso hay como una cierta jurisprudencia en ese sentido, que se mantiene hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia. A mi juicio, pero vuelvo y repito, hasta la saciedad. Respetando la opinión de la señora juez, pues esa hubiera podido ser una decisión diferente. Haber esperado, como ha ocurrido en varios casos, en donde una persona está afrontando el juicio de libertad y en caso de una sentencia de primera instancia, como es esta, le permite mantener ese estado hasta que quede ejecutoriada la sentencia. Ha aducido unas razones que algunos, vamos a ver qué dice el tribunal, que es la otra consideración, consideran que pues puede no tener mucho peso, como decir que se afecta la convivencia ciudadana si el expresidente Uribe sigue asumiendo el proceso en libertad. En estos casos, la decisión se toma básicamente por
dos casos, por dos situaciones. Una, por temor a que evada la acción de la justicia, cosa que parecería no ser válida aquí. Y dos, cuando pueda alterar las pruebas o pueda inmiscuirse en el manejo probatorio, cosa que a estas alturas pues ya no, digamos, Claro. no parecía. Pero repito, Sí, esa fue en esa parte, esa fue la decisión que tomó la juez. Yo, claro, yo no soy el juez, hubiera optado probablemente por la tercera, porque por esta tercera opción de la que hablo, por cuanto nadie piensa que el expresidente Uribe se vaya a fugar o que a estas alturas ya pueda incidir propiamente en el desarrollo del proceso si está en libertad física, mucho menos ahora cuando si se trata de manipulación, las manipulaciones se pueden hacer también por la vía de internet, por online, etcétera. Esa es una consideración. sí. Y yo pensaría también que desde este punto de vista, sí hay que respetar la decisión de la juez. La gente tiene derecho a tener apreciaciones diferentes, pero hay que respetarla. Y sobre todo porque pues hay maneras de controvertir la decisión. Y esa manera es el recurso de apelación Mm. que se va a desarrollar ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es el que va a tomar la decisión de segunda instancia. Y aún así queda también la posibilidad del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y muy eventualmente también la acción de tutela. Hay muchos procesos penales que han terminado en últimas en decisiones de la Corte Constitucional. Es como mi primera aproximación Sí. frente a la decisión de hoy. Quiere decir que todavía le falta mucho camino a este proceso judicial. Apenas estamos en la primera instancia, pero como usted lo dice, doctor Gómez Méndez, antes de octubre seguramente tendremos la apelación, la segunda instancia en el Tribunal de Bogotá. Luego, eventualmente, si la Corte Suprema lo decide, se irá a casación en la sala penal de la Corte. Incluso luego puede ir a la Corte Constitucional. Quiero preguntarle, doctor Gómez Méndez, antes de entrar a hablar un poco sobre los argumentos de la juez, sobre algo que pasó el lunes pasado en la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe y que pasó también este viernes. El lunes pasado, la señora juez Sandra Heredia comenzó no leyendo la sentencia, sino con una declaración de unos 15 o 20 minutos que parecía más una declaración de principio. El expresidente Uribe considera que era más una manifestación política. Ella dice que llegó la justicia, ella dice que nadie está por encima ni por debajo de la ley, ella denuncia presiones, y el viernes la señora juez, antes de empezar la lectura del monto de la pena, habla de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, se queja por las filtraciones y dice que a los hijos del expresidente les faltó gallardía. Es normal que en una lectura de sentencia los jueces se aparten de lo que dice el fallo y hagan ese tipo de afirmaciones. Pues lo ideal hubiera sido que eso no se hiciera, ¿no? Porque los jueces se limitan a analizar las pruebas, la calificación jurídica y desde luego con base en eso tomar las decisiones. Pero bueno, cada quien tiene su manera de matar pulgas. Yo tengo formación judicial fundamentalmente, no soy el juez en este caso, pero si hubiera sido el juez probablemente no hubiera hecho esas consideraciones. Vamos al fallo, doctor Gómez Méndez. Usted mencionaba un punto, usted decía, mire, si yo hubiera sido el juez, nos dice usted, doctor Gómez Méndez, tal vez me hubiera ido por el tercer camino frente al sitio o al estatus en el que debería permanecer, en este caso, el expresidente Álvaro Uribe, tras haber sido condenado. Y esa tercera vía sería haber permanecido en libertad condicional a la espera de que la sentencia quedara ejecutoriada, es decir, a que el Tribunal Superior de Bogotá
definiera si ratifica o no la condena, si la ratifica o la revoca. En caso tal, se daría la absolución. La juez, además del argumento de la convivencia que usted nos menciona, trae en la sentencia otros dos argumentos que son los cuales dice que ella tiene la potestad de ordenar la detención, a pesar de que la norma en general dice que debería defenderse en libertad, mientras está en definición esto y mientras todavía la presunción de inocencia persiste, en este caso para el expresidente Uribe. La juez dice, mire, yo lo voy a mandar a casa por cárcel, uno porque su defensa actuó mediante maniobras dilatorias en el juicio. Y dos, porque usted, señor expresidente, estoy explicando lo que dice el fallo, usted tiene reconocimiento internacional y sale mucho del país y en una de esas de pronto se queda por fuera y no viene para cumplir lo que está dictaminando la justicia. ¿Cuál debe ser la valoración objetiva que tiene que hacer un juez para poder llegar a esas conclusiones? ¿O puede llegar a esas conclusiones simplemente con base en esas inferencias que tuvo la juez Heredia en sus manos? No, yo creo que las consideraciones son solamente las que establece la ley, que que el procesado sigue siendo procesado porque está condenado apenas en primera instancia, que el procesado eh, pueda evadir la acción de la justicia, uno, o que pueda interferir la misma acción de la justicia, cuando en este caso realmente, pues ya todo el material probatorio se agotó. Ya el Tribunal de Bogotá se va a pronunciar sobre el material probatorio que hay. De aquí a la apelación no puede aparecer ni una prueba, ni un testimonio, nada, porque el juez de segunda instancia se pronuncia sobre lo que hay. Pero tiene razón la juez en cuanto ella tiene esa facultad, dijéramos, ese margen de interpretación. Pero cuando se trata de interpretación, pues siempre hay las dos opciones. Vamos a ver finalmente qué dice el tribunal, pero usted ha visto que hay unos casos, por ejemplo, lo que ha pasado con el del señor Carlos Ramón González, y en este caso no fue la juez, obviamente, claramente, sino la fiscalía, ahí sí le permitió salir del país y ya cuando estaba fuera fue que le hizo la imputación. En el caso del expresidente Uribe, hasta donde hemos visto los colombianos, no ha habido lo que podríamos llamar un indicio, un rumor de que estuviera pensando hacer lo que ha hecho, por ejemplo, Carlos Ramón González, de irse del país para evitar el cumplimiento de una decisión en Colombia. Sí. Doctor Gómez Méndez, la sentencia condenatoria que firma la juez Sandra Heredia en las últimas horas tiene 1144 páginas. Y usted es un hombre que ha vivido entre expedientes, ha hecho toda la carrera judicial. Ese es un motivo de orgullo y es una prenda de garantía de lo que usted significa como esa guía para todos nosotros y para la sociedad de momentos y de casos como este, que son complejos y en los que se necesita luz. Yo quisiera apelar a su memoria, doctor Gómez Méndez. ¿Recuerda usted fallos tan largos como este en su larguísima carrera en la rama judicial? Pues tal vez por ahí como en el Consejo de Estado, un par de decisiones así como de 1000 páginas, pero sí quiero hacer una reflexión incluso mucho más de fondo sobre esto. Como usted sabe, Ricardo, en su momento yo me opuse, perdón, a la imposición del sistema, el mal llamado sistema penal oral acusatorio, que significó pues hacer una transposición del sistema americano sin tener las precauciones propias de todo proceso de transición. Después, qué ironía, fue durante el gobierno del expresidente entonces presidente Álvaro Uribe, cuando se hizo la reforma constitucional para establecer este llamado sistema oral acusatorio. Mire usted, eso se hizo con el argumento de que
sistema anterior, que era el establecido inicialmente por la Constitución del 90, una especie de sistema mixto, que en ese sistema los procesos se demoraban mucho y que se iba a agilizar. Este solo proceso lleva, no sé, 7 años desde el momento en que la Corte ordenó la investigación. Y lo llaman oral, pero ahora lo que vemos es que es simplemente repetición escrita, mucho más demorado que el sistema de antes. Y evidentemente un fallo de 1000 páginas, eso pues prácticamente no ocurre en ninguna parte. Es más, déjeme seguir por el camino de las paradojas y la ironía. Si se hubiera mantenido el sistema inicial de la Constitución del 91 y que era el mixto, en el cual el fiscal tenía funciones judiciales, pues no se hubiera llegado a este estadio, porque acuérdense que el fiscal Barbosa en 2 oportunidades pidió la preclusión y el juez la negó. Si hubiera sido el sistema anterior el que modificó el presidente Álvaro Uribe en el año 2004 con el fiscal Luis Camilo Osorio, entonces el fiscal Barbosa hubiera podido precluirle sin necesidad de acudir a este juicio, que independientemente de este caso particular, yo sí creo que fue un embeleco en el que nos metieron algunos del mal llamado sistema penal acusatorio, que por su extensión ahora muchos llaman sistema penal aplazatorio. Es cierto que todo esto es paradójico, doctor Gómez Méndez, porque ese cambio del sistema ocurrió precisamente durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. En ese momento era el jefe de Estado y hoy es condenado en primera instancia bajo las ritualidades de ese sistema que él modificó. En su gobierno se modificó mejor, en cabeza del entonces fiscal general, que era Luis Camilo Osorio. Y quiero recordar, ya este es un dato anecdótico también, doctor Gómez Méndez, que uno de los asesores que apoyó en ese momento el cambio de sistema fue el doctor Jaime Granados, que si no recuerdo Sí, mal, pues, había trabajado en Puerto Rico en ese mismo sistema penal. sí, pues Pero que bueno, todo esto forma parte de la historia. a él lo llamaban el padre del sistema penal acusatorio. Imagínese usted, Este esto país tiene digamos muchas que paradojas, como le pasó también a Horacio Serpa, que en la constituyente impulsó la doble vuelta para la elección presidencial. Acuérdense que antes se ganaba eh, en la primera vuelta, que no había las 2 vueltas. Y resulta que años después Horacio Serpa fue candidato presidencial. Le ganó a Andrés Pastrana en la primera vuelta por pocos votos, pero sin la reforma que él impulsó, él hubiera sido el presidente de Colombia en el año 98. qué buena historia también. Las paradojas de la historia de Colombia, en el caso de Horacio Serpa, ya fallecido, y en el caso del expresidente Álvaro Uribe, ahora condenado bajo un sistema que se modificó, hablo del sistema penal, durante su gobierno. Doctor Gómez Méndez, podríamos quedarnos aquí hablando porque es muy agradable siempre compartir anécdotas e historia con usted, pero quisiera hacerle una pregunta para finalizar. Lo que viene ahora es la definición de la apelación. Va a una sala compuesta por 3 magistrados en el Tribunal Superior de Bogotá. Esa es la segunda instancia. Y haciendo cuentas a mano alzada, doctor Gómez Méndez, estos 3 magistrados pueden tener alrededor de, si hacemos cuentas largas, 3 meses, incluyendo sábados, domingos y festivos, para tomar una decisión antes de que el proceso prescriba. El proceso prescribe el 16 de octubre, es decir, después de esa fecha ya se extingue la acción penal. Usted, teniendo tanta experiencia en la rama judicial, considera que sí es factible que, siendo un proceso tan complejo, con tantas piezas, audios, videos, documentos, testimonios, gigas y gigas de información, podrían estar sobre los tiempos los magistrados para dar un veredicto antes de que prescriba el proceso? Pues formalmente ellos pueden tomar la decisión en el término. Es más, yo creo que la van a tomar, porque precisamente con este proceso que de alguna manera es mediático, es inevitable que sea mediático cuando hay
un personaje pues del peso del expresidente Uribe. Yo no creo que ellos quieran cargar con el peso de haber dejado prescribir. Y es más, yo creo haberle oído alguna parte al expresidente Uribe que él no quisiera la prescripción y que llegado el caso, él renunciaría a la prescripción. De manera que va a tocar difícil. Son magistrados experimentados, entiendo, los tres. Son magistrados de carrera, con experiencia. Van a tener que dedicarse muchísimo a casi que manera exclusiva. Es más, probablemente van a pedir lo mismo que logró la señora juez, y es que por la complejidad del caso los excluyan de reparto para que puedan dedicarse exclusivamente a la resolución de este caso, que tiene complejidades más allá de los efectos políticos que probablemente no pesan en la decisión de un juez, pero como complejidades tales como definir el tema de si la prueba ilícita puede ser fundamento para una decisión condenatoria o no. Esa es una decisión en teoría jurídica que pues hay que tomar. Nosotros en la Fiscalía tuvimos un caso, recuerdo el famoso caso del miti-miti, que comenzó con una prueba ilícita. La fiscal encargada de eso, la doctora Nubia Herrera, excluyó la prueba ilícita, pero encontró la prueba de los hechos por medios probatorios distintos. Esa va a ser una discusión que seguramente va a estar en el tribunal, pero yo estaría casi segura que los magistrados no van a dejar prescribir y que tomarán con las dificultades, con la dedicación que esto supone, tomarán la decisión dentro del tiempo, y que seguramente ya la casación, que seguramente vendrá, cualquiera que sea la decisión, ya no afecta este angustioso término de prescripción. Y mire usted, estamos hablando de la posibilidad de prescripción de un caso que lleva 7 años. 7 Así años. Eso muestra una vez lo que siempre he dicho yo respecto de la falacia del sistema acusatorio como instrumento para una justicia rápida y cumplida. Le agradezco mucho estos minutos, han sido muy enriquecedores para todos nosotros, para entender lo que está pasando con esta sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe a 12 años de cárcel y lo que viene, porque al final esto tiene un pie jurídico muy grande y un pie político gigante. Y al final de todo esto también está justamente lo que debe hacer el Estado colombiano, la sociedad colombiana más que nada, sobre el futuro de nuestra justicia penal. Doctor Gómez Méndez, muchísimas gracias. Muy amable, Ricardo. Muchas gracias a usted. Hacemos una pausa y ya regresamos al radar. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.